Bienvenidos a nuestro diplomado Teología de los Sacramentos. En el marco del curso Bautismo y Confirmación, el día de hoy estaremos desarrollando la sesión 6 con el tema El bautismo en su tercera parte. Bienvenidos todos. Hablemos entonces, en primer lugar, de los efectos del bautismo. El perdón de los pecados. La eficacia del bautismo en orden a destruir en nosotros el pecado representa uno de los elementos primordiales y esenciales de la teología bautismal de todos los tiempos. Responde a una convicción profunda que en épocas ha podido polarizar en demasía la atención de teólogos y pastores. El nombre de catarmos, catarsis, con que se conoce el bautismo, ya desde épocas remotas es indicativo de una conciencia clara en este punto. Una conciencia del carácter absoluto de la purificación que realiza el sacramento. Y es que a partir de allí se afirma enfáticamente que se borran todos los pecados, sea cual fuera su género, número o gravedad. En los escritos de la tradición se emplearán adjetivos y adverbios que subrayarán la radicalidad de esta acción del sacramento. Y es que todo implica nuevo nacimiento, filiación divina y divinización. Una vez eliminado el obstáculo que representa el pecado, el bautismo infunde un principio de vida nueva. El bautismo es la puerta de la vida según una expresión tradicional en la teología occidental. Nacidos de Dios, los bautizados tienen derecho a hablar de filiación divina y a llamarse hijos de Dios, e incluso a reivindicar una cierta divinización. Basta recordar que el propio Jesús habló a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, como condición para entrar en el reino de Dios. Esta concepción del bautismo como nuevo nacimiento se irá consolidando, precisando y enriqueciendo con el andar del tiempo, y cada vez cobrará mayor relieve en el pensamiento teológico de la tradición. El Hijo posee la divinidad por naturaleza, el bautizado solo por gracia. Hablemos también de renovación y nueva creación. Para expresar la novedad de la situación creada por el bautismo, Pablo emplea el verbo anakainum, con su derivado anakainosis, su sinónimo ananeum y el sustantivo palingenesis. Pero los autores cristianos también seguirán esas pautas marcadas por Pablo, enriquecerán el vocabulario con nuevos términos griegos, kainopoiein, que se refiere a renovar, eparnosein, reenderezar, metaplasein, transformar, metadinisein y palindinisein, reordenar, anaplasein, rehacer, anakisein, recrear. Dirán que no se trata de una simple restauración, mero retorno a la situación anterior, sino de la elevación del orden natural al orden sobrenatural, a una condición superior. Resulta un hombre nuevo, más brillante que el anterior. El autor de esta creación nueva no puede ser otro que el mismo creador de la primera, o la Trinidad, o, sobre todo, el Espíritu Santo. Y aquí entra entonces la santificación, la justificación y la consagración. La santificación y justificación son dos realidades afines, casi sinónimas, que en el Nuevo Testamento aparecen formando pareja. En 1 Corintios 6:11, ahiacete edikaiosete, en contexto bautismal, en ese caso. En Efesios 5:26-27 es la iglesia la que sale santificada, sale santificada del baño bautismal. Quizás por ello Tertuliano llama con propiedad al bautismo sacramento de la santificación. Efraín
Compara la santificación que se opera en el seno de las aguas bautismales con la santificación de algunos profetas en el seno materno. La santidad que confiere el bautismo es una participación, metogé, de la misma santidad del Espíritu Santo y, en última instancia, una consecuencia de la comunión con la Trinidad. En virtud de esta acción santificadora de Dios, el bautismo viene a ser como una consagración. El bautizado queda convertido en templo santo, objeto consagrado a Dios. Pero también se da la iluminación. En Hebreos 6:4 y 10:32, la expresión iluminados aparece en contexto bautismal. La tradición no tardará en atribuir expresamente esta iluminación al bautismo e incluso a convertirla en uno de los términos técnicos para significar este sacramento. Fotisma, son las palabras en griego que se utilizan para ello. En el bautismo, la luz divina penetra profundamente en el ser del cristiano, transformándolo en luz en el Señor. A los recién bautizados llaman ordinariamente recién iluminados, los neofotistos, y les saludan como astros resplandecientes. La fuente de donde llega esta iluminación unas veces se dice que es Dios mismo, representado como una luz inaccesible. Otras que Cristo, representado como el brillantísimo iluminado. Palabras de Agustín. Otras que el Espíritu Santo, presentándolo como luz y donador de luz. Palabras de Dídimo de Alejandría. Lo que debe quedar claro es que para el conjunto de la tradición antigua es toda la realidad salvífica comunicada en el bautismo, bien sea vida nueva, gracia, la que se contempla bajo la metáfora de la luz. De hecho, en algunos círculos de la antigüedad se suele interpretar la iluminación bautismal preferentemente, si no de forma exclusiva, en términos nociológicos aplicados a la fe. Quiero que presten atención acá a esta parte, que es bien interesante. En el horizonte del Nuevo Testamento, que solo contempla directamente bautismos de adultos conversos, no se baraja la hipótesis del bautismo confiriendo la primera infusión de la fe, como sería en el caso del bautismo de los niños. Sin embargo, en el Nuevo Testamento sí se atribuye al bautismo, por la gracia de Dios y el don del Espíritu que comunica, el fortalecimiento de la fe, su consagración a manera de sello, su eficacia. El recurso a la categoría de virtud infusa de la fe permitió a la teología escolástica afirmar como uno de los efectos del bautismo, incluso en el caso de los párvulos, la infusión de la virtud de la fe. Y aquí aparece también la metáfora del sello, una metáfora que sugiere la idea de que en el bautismo la fe queda autentificada, atestada, confirmada, y lo hace como un documento que recibiera la firma de la Iglesia, pero sobre todo de las tres personas de la Trinidad. La fe sería informe y vaga hasta que no haya sido fijada y corroborada por el bautismo. Esta idea prevaleció durante mucho tiempo. La vida en Cristo. La idea de la incorporación a Cristo pasó a ser una pieza importante de la teología bautismal. Se trata de una configuración real, ontológica y mística. El bautizado pasa al dominio de Cristo, a ser su propiedad. Vosotros sois de Cristo, dice Gálatas 3:29. Pero esto significa al mismo tiempo que queda bajo el amparo y la protección del Señor. En ese sentido,
se interpretaron con frecuencia simbólicamente la unción, la asignación, aquello que en griego llamamos la esfragis. La nueva relación que surge entre el neófito y Cristo, la tradición la ha interpretado también en términos de pacto, alianza e incluso de alianza nupcial. Y es que hay una profunda e íntima relación que el bautismo establece entre el bautizado y Cristo, que llega a la participación en la gloria del resucitado. Por ello, hay que hablar también del sello y carácter. Desde que se empieza a hablar de bautismo, aparece vinculado a expresiones como la ya nombrada esfragis, sigilum, carácter, que indican en el bautismo, el bautizado queda como marcado por una impronta. Esta conexión entre el bautismo y la idea de una impronta ha conocido en la historia una larga y profunda evolución. En Occidente se ha cristalizado en la doctrina del carácter sacramental, que ha sido objeto de profundas reflexiones teológicas y de solemnes pronunciamientos del magisterio de la Iglesia. La función del sello parece ser la de asegurar la protección de Dios y la de manifestar la pertenencia a Dios y a la Iglesia. Aparece aquí la tipología de la circuncisión, aunque no se descarta también la de insinuar la indelebilidad del bautismo. La marca divina, además de la idea de refrendar, autentificar o autorizar que conlleva el término esfragis, es ante todo signo de elección y de pertenencia, garantía de la protección de Dios y manifestación de la irreiterabilidad del bautismo. En estos términos, estamos ante una doctrina común, universal y constante. San Agustín llegó a distinguir un doble efecto del sacramento del bautismo: la plena animación por el Espíritu, la gracia. Este efecto puede malograrse. El hecho de haber sido consagrado a Dios e incorporado a la Iglesia por el sacramento. Este efecto es inmarcesible. Concluyó entonces que el efecto permanente puede existir sin los otros efectos del bautismo. Lo llamó a este efecto unas veces sacramento y otras carácter. Lo sustancial de su doctrina sobre el carácter sigue siendo que desde allí es posible salvaguardar la irreiterabilidad del bautismo. En otras palabras, no es sujeto de reiteración, no puede hacerse tantas veces. Solo hay un uno y único bautismo. El carácter capacita para participar en el culto divino, en las acciones sacramentales. Todo ello porque es una participación ontológica en el sacerdocio de Cristo. El carácter bautismal, Santo Tomás lo considera más bien como potencia pasiva, capacidad para participar en y de los sacramentos de la Iglesia. Después de siglos de inmovilismo en los que predominaron las ideas de Santo Tomás, hemos podido asistir en los últimos 150 años a un proceso de renovación capitaneado principalmente por Matthias Given, Edward Skillevik y Karl Rahner. Lo más notable ha sido la recuperación de la perspectiva eclesial y
la corrección del reduccionismo a la cultural de que adolecía la concepción común del carácter desde los tiempos de Santo Tomás. Sacerdotes, reyes y profetas. Se ha logrado la revalorización de la doctrina del triplex mundo, es decir, de las tres funciones, profética, sacerdotal y regia, referida tanto a Cristo como a la Iglesia entendida como pueblo de Dios. La tradición no tardará en atribuir a los bautizados la condición de sacerdotes, reyes y profetas y a considerarla como efecto de una unción. Aún incluso antes de que apareciera en los rituales del bautismo la unción material con óleo o crisma. Los bautizados deben su condición de sacerdotes, reyes y profetas al bautismo, principalmente porque los incorpora a Cristo sacerdote, rey y profeta, y también porque los hace miembros de la Iglesia, cuerpo sacerdotal. Pero hay un aspecto que siempre debe considerarse: la parresía del bautizado. Es el rasgo que quizás más destaca la catequesis patrística. Por su riqueza, el término parresía es difícil de traducir a las lenguas romances con un solo vocablo. Etimológicamente viene de panresis, declararlo todo. En el lenguaje cristiano significa principalmente la seguridad de que goza el cristiano en relación con Dios, esa situación de confianza y familiaridad, con los enemigos de su salvación, inmunidad y valentía, con el testimonio de su fe, libertad y osadía, con su suerte última, garantía y tranquilidad. Los santos padres ven en la parresía un rasgo que distingue a los bautizados de los que no lo son. Conciben el bautismo como una coraza que hace al cristiano invulnerable a los dardos encendidos del enemigo, pues su resplandor ahuyenta al diablo. Palabras de Juan Crisóstomo. Por ello, te invito ahora a nuestro momento de reflexión, el primero de esta sesión. Recuerda disponer de un lugar apropiado y del tiempo necesario para responder la siguiente interrogante. ¿Aún hoy día reconoces los efectos de tu bautismo? Recuerda, tómate tu tiempo, pausa el video y dispón el espacio, el lugar, el momento suficiente para que este momento de reflexión sea de provecho. En el bautismo, recupera el cristiano la relación de intimidad con Dios que los primeros padres perdieron con su pecado. Está directamente ligado con la filiación divina y el parentesco, la sisteneia. Ese parentesco con Dios que resulta de él. Permite al bautizado acercarse a Dios a cara descubierta, sin tener que avergonzarse, con total confianza. Pasemos a nuestro siguiente punto. Ungidos con el crisma, revestidos del Espíritu. Ungidos con el crisma. Continuando con el rito, el sacerdote toma un aceite llamado santo crisma y nos unge con él en la cabeza, pronunciando estas palabras: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Con esta acción se significa la consagración del nuevo Hijo de Dios. Recordemos que el crisma es un aceite perfumado
que es consagrado por el obispo. El aceite era usado para ungir a sacerdotes y reyes. 1 Samuel 10:1. Con ello se indicaba que la persona quedaba unida de manera especial a Dios, es decir, consagrada. De aquí en adelante, cristianos. El bautismo nos hace cristianos, es decir, ungidos, quedando consagrados a Dios, tal como lo simboliza el aceite. Dice San Cirilo de Jerusalén: como partícipes de Cristo, fueron llamados con razón Cristos. Recordemos, el término Cristoi significa ungidos. Y llegaron a ser Cristos cuando recibieron el signo del Espíritu Santo. Cada uno ha sido ungido con el óleo de la alegría, esto es, con el Espíritu Santo. Por ello, de aquí en adelante le pertenecemos. Hemos sido ungidos para continuar en el tiempo con su misión. Somos consagrados con el Crisma. El bautismo es la consagración del cristiano a Cristo. Esta consagración remite a una misión. Cristo mismo fue ungido con el Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Mateo 3:16. La consagración implica convertirnos en su pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ustedes, en cambio, son descendencia elegida, reino de sacerdotes y nación santa, pueblo adquirido en posesión para anunciar las grandezas del que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Más adelante, cuando hablemos del sacramento de la confirmación, veremos y ampliaremos aún más las implicaciones de actuar como sacerdotes, profetas y reyes. Hemos nacido del agua y el Espíritu. Al recibir la unción con el crisma, se ha completado sacramentalmente el nacimiento en el agua y el Espíritu, puesto que ya hemos sido regenerados con el agua en el nombre de Dios Trinidad y hemos sido unidos con el crisma. Jesús, en el diálogo con Nicodemo, afirma que es preciso nacer del agua y del Espíritu. Este nacimiento supera lo biológico, es un nacimiento espiritual. Dice el evangelista: que no te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho. Tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. Por ello, podemos afirmar que el bautismo es nuestro Pentecostés. De lo anterior concluimos que el Espíritu Santo es el agente principal del bautismo y el don supremo que se nos otorga. Este había sido anunciado por los profetas y acompañó a Cristo desde su concepción, en su misión y hasta su muerte. Jesús no se conformó con poseer el Espíritu para sí, sino que lo prometió también para la iglesia y cumplió su promesa enviándolo. Y lo envió en Pentecostés, cuando bajó de forma extraordinaria, y lo envió en el bautismo con la imposición de manos. De esta forma, la promesa de Jesús se cumple de modo particular para cada uno de nosotros en el bautismo, el cual, como dije al principio, es nuestro Pentecostés. Hemos sido entonces revestidos del Espíritu. El ser revestidos del Espíritu Santo
tiene varias implicaciones porque desde nuestro bautismo contamos con un abogado consolador que permanece con nosotros, el Paráclito, un maestro que nos enseña y recuerda todas las cosas, un pedagogo que nos guía en la oración y un intercesor que ora por nosotros, un guía que nos acerca a la verdad total, una fuente de gracia que nos reviste de sus dones. Porque hemos sido agraciados con dones y carismas. El Espíritu reviste a su iglesia de dones y carismas. Las cartas de San Pablo nos presentan una gran variedad de ellos, como algo concedido para el bien de todos. Sabiduría, conocimiento, fe, curaciones, milagros, profetismo, maestros, apóstoles, discernimiento de espíritus, don de lengua, don de interpretación. El cristiano ha de aspirar, sin embargo, al don mayor que es el amor. En la actualidad, el Espíritu Santo sigue suscitando diversos dones entre los miembros de la Iglesia. Dones que nos han sido dados precisamente para el servicio de todos. Recordemos que la palabra carisma viene del griego charisma, don gratuito. Se usa para designar los dones del Espíritu Santo. En la Iglesia, un carisma es un don puesto al servicio de los demás. Hemos sido marcados con un sello indeleble. Al ser bautizados y ungidos con el Santo Crisma, Dios nos marcó con su sello de amor y de comunión y nos consagró para ser posesión suya. En la Biblia y en la tradición, el sello es un signo de elección y de pertenencia que manifiesta la irrepetibilidad del bautismo y aparece siempre en relación con el Espíritu Santo. Así, la unción se convierte en el sello característico del cristiano, la garantía de que hemos sido salvados en Cristo y en el signo de la soberanía de Dios sobre nuestro presente y futuro. El sello o carácter sacramental recibido en el bautismo es un sello espiritual, indeleble, que no puede ser borrado por nada ni por nadie. Por ello, el bautismo imprime carácter, marca para siempre y solo se recibe una vez. Este sello nos capacita y compromete para servir a Dios mediante una participación viva en la liturgia y el ejercicio de nuestro sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa. Mantener la marca sin corromperse. El sello con el que hemos sido marcados es el mismo Espíritu Santo que nos marca para reconocernos el día de la liberación. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarda el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios como consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección. Por ello, el cristiano deberá velar para que este sello se mantenga incorrupto. El pecado, fuente de corrupción, debilita el sello de la obra de Dios en cada bautizado. Por ello, debemos esforzarnos cada vez más en mantener esa marca sin corromperse. Y llegó el momento de reflexión. Recuerda, tómate tu tiempo, busca un lugar adecuado, dispón del tiempo necesario y aprovechemos este momento de reflexión
para responder la siguiente pregunta. ¿Has descubierto la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Recuerda, pausa el video, tómate tu tiempo y aprovecha este momento. Recuerda, al ser ungidos por el Espíritu, nos convertimos en cristianos y quedamos consagrados a Dios para continuar nuestra misión en el mundo desde la iglesia. Es necesario reconocer la diversidad y la complementariedad. Solo así podremos poner nuestros dones al servicio de los demás. Y pasemos a nuestro último tema. Revestidos de blanco, símbolo de la vida nueva. Vestidos de blanco. En los primeros siglos de la iglesia, el bautizado o bautizada salía de la piscina desnudo y era revestido de blanco, símbolo de la inocencia adquirida en el bautismo y del vestido de gloria que será alcanzado por la resurrección. Aunque el rito ya no se realiza así, debemos portar una ropa blanca cuando somos bautizados. Esta es señal exterior de la vida nueva engendrada por el bautismo. Recordemos que el ministro nos dirigió las siguientes palabras. Ya has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Eso podemos encontrarlo en el ritual para el bautismo. Eres ya nueva criatura. A partir de nuestro bautismo, comenzamos una vida nueva, quedando atrás el hombre viejo. La vida nueva es la transformación que nos ocurre gracias a la especial presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es el nacimiento de lo alto, por el que los cristianos participamos de una nueva creación. La vida nueva en el Nuevo Testamento viene caracterizada a través de diversas expresiones. Revestirnos de Cristo, Gálatas 3:27. Nueva creación, Gálatas 6:15. Nuevo nacimiento, Juan 3:3 al 5 y Primera de Pedro 1:23. Filiación divina, Primera de Juan 3:1 al 2. Con estas expresiones se quiere dar a entender que hay un cambio interior en la persona, es decir, una nueva identidad, ser cristiano y vivir como cristiano. Al ser nueva criatura, el bautismo es don y compromiso. ¿Qué implica ser revestidos de Cristo? Revestirse de Cristo significa dejar atrás las conductas contrarias al Evangelio. Dice la carta de Colosenses, capítulo 3, versículos 9 al 10. No se engañen unos a otros, despójense del hombre viejo y de sus acciones, y revístanse del hombre nuevo, que, en busca de un conocimiento cada vez más profundo, se va renovando a imagen de su Creador. Vivir revestidos de nuestro Señor Jesucristo es el signo que nos ha de identificar como cristianos. Y aquí en adelante, nuestras acciones han de reflejar una vida guiada por el Espíritu a semejanza de Jesús. Consérvala sin mancha hasta la vida eterna. El ministro nos animó a conservar esta ropa blanca sin mancha en esta vida. Se trata de una exhortación a permanecer en vela. Recordemos al evangelista Mateo 26:41.
despierto, evangelista Lucas 22:46, y con las lámparas encendidas, Mateo 25, 3 al 4. El ritual del bautismo nos recuerda que tenemos dos ayudas: los consejos y el ejemplo de nuestros familiares. Nuestra ayuda es el testimonio de otros bautizados que han vivido sirviendo a Dios de forma auténtica. Si conservamos nuestra vestidura blanca, viviendo conforme al Evangelio, recurriendo al sacramento de la reconciliación, también nosotros podremos ayudar a quienes comienzan su proceso de iniciación cristiana. Reciban la luz de Cristo. A continuación, el celebrante dice: acérquense padrino y madrina para que entreguen la luz al recién bautizado. Los padres o padrinos encienden la vela de cada niño en el cirio pascual. Estamos en el rito de la luz y el fuego. Dice el ritual del bautismo: a ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño o esta niña, que ha sido iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. Recordemos que ese cirio es el símbolo de Cristo vivo y resucitado, luz que nos ilumina y guía a través de las tinieblas y que nos indica el camino a la vida eterna. A ustedes, padres y padrinos, se les confía esta luz. Llevar a alguien a bautizar es una noble tarea de acompañamiento en el crecimiento de la fe, que es preciso sea ejercido con responsabilidad. Contará mucho que los papás y los padrinos pongan en práctica lo que se les pregunta a la hora del bautismo. ¿Están conscientes de la obligación que contraen al confiárseles el cuidado de la fe de su hijo o ahijado? Se espera de ellos que los enseñen a dialogar con Dios, a amar a la Virgen, a leer la vida de los santos, a respetar a los demás y a sus cosas, a saber compartir con los demás la propia fe, a perdonar cuando sean ofendidos, a ser cristianos comprometidos, dispuestos a servir a Dios en la iglesia y en el mundo. Esta es la razón por la que se busca que los padrinos sean católicos practicantes. De ahí la disposición de la iglesia en razón del testimonio que deben dar como colaboradores en la educación cristiana de sus ahijados. Y es que ahora el bautizado debe caminar como hijo de la luz. El simbolismo de la vela nos invita a caminar como hijos de la luz, perseverando en la fe, guiados por Cristo, que es la luz que ilumina a los pueblos. Él es la luz del mundo, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha hecho por el bautismo también luz del mundo. Así como la vela tiende a difundir en torno a sí su luz y calor, así también el cristiano está llamado a difundir en torno de sí el reino de Dios, a esparcirlo en el medio en que se mueve. La vela proporciona luz y calor. La luz es bienhechora. El fuego ilumina y da calor. Es símbolo del amor ardiente. Sin luz, nadie puede encontrar el camino.
Y así llegamos al rito del Efetá. Este rito no es obligatorio, pero sí es muy significativo. El celebrante toca los oídos y los labios del bautizado, recordando los gestos salvíficos de Jesús. Leyendo al evangelista Marcos, capítulo 7, versículos 32 al 34. Le llevaron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Jesús lo apartó de la gente y a solas con él le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que significa abre. Recordamos que estos gestos remitían a una sanación corporal y espiritual. Por ello, en el bautismo, el celebrante pidió a Jesús que abriera nuestros oídos a la palabra de Dios y nuestra boca para proclamar la fe. Este rito enuncia el llamado que tenemos a participar en la tarea de anunciar a Jesucristo a todas las gentes, a partir de la palabra leída, orada y meditada. El ritual continúa con el Padre Nuestro y la bendición final. En la antigüedad, después del rito del Efetá, los bautizados recibían el Padre Nuestro como símbolo de su pertenencia a la gran familia cristiana. La liturgia del bautismo termina precisamente con la recitación del Padre Nuestro. En nuestro bautismo también se recitó la oración de los hijos de Dios. Por tanto, hemos de rezarla siempre como verdaderos hijos del Padre. Hemos concluido el rito del bautismo. Como pudimos reflexionar, se trata de una ceremonia bellísima, rica en símbolos y significados. El celebrante pronunció una bendición final en la cual solicitó al Señor nos fuera concedida la alegría de la esperanza cristiana que nació desde el momento que fuimos bautizados. Es momento de reflexión. Recuerda, dispón un espacio idóneo. Tómate tu tiempo. Te invito a responder la siguiente pregunta: ¿a quién o a quiénes llevaré mi luz? Es una pregunta personal para ti. Pausa este video y dispón el tiempo necesario para responder a esta interrogante. Hemos concluido nuestro recorrido por el rito del bautismo. Como pudimos reflexionar, se trata de una ceremonia bellísima, rica en símbolos y significado. Ya lo hemos dicho. Pero también el bautismo es el don de una vida nueva. Es llegar a ser en Jesús hijos de Dios, amados para siempre. Por ello, en memoria de nuestro bautismo, acojamos la presencia de Dios en nuestro interior. Hemos culminado nuestra sexta sesión del curso Bautismo y Confirmación en el marco del Diplomado Teología de los Sacramentos. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos en nuestra próxima sesión.